Lo que vas a escuchar es el testimonio real de una persona que prefiere mantenerse en el anonimato. Los hechos tuvieron lugar en Salamanca, España. Los nombres han sido cambiados por petición expresa del narrador. Algunas partes de este relato pueden resultar perturbadoras. Si en algún momento sientes que esta historia te resulta demasiado cercana, quizá no sea casualidad. Voy a contarte algo que llevo meses intentando olvidar. No sé si lo que vi aquella noche fue real. No sé si tiene una explicación lógica. Lo que sí sé es que, desde entonces, no duermo igual. Y que hay cosas que, una vez que las ves, no puedes dejar de buscarlas en todos sitios. Pero empecemos por el principio. Me llamo Miguel. Tengo 38 años. Vivo en Salamanca. Trabajo en una empresa de logística desde hace 12 años. Siempre el mismo puesto. Siempre la misma rutina. Tengo un piso en el centro, cerca de la Plaza Mayor, en uno de esos edificios antiguos del casco histórico que tienen las paredes gruesas y los techos altos. Un piso que me gustaba, que sentía como mío. Tenía amigos, una relación estable, una vida ordenada. Nunca fui supersticioso. Siempre he sido una persona racional. No creía en estas cosas. Eso pensaba yo. Todo empezó en octubre. Concretamente, el martes 14 de octubre del año pasado. Esa noche hubo una tormenta muy fuerte en Salamanca. El tipo de tormenta que no es habitual en esa época del año. El cielo se puso negro a primera hora de la tarde y ya no aclaró. El viento golpeaba las persianas con tanta fuerza que pensé que iba a arrancarlas. La lluvia caía casi de lado, empujada por las ráfagas. Las calles del centro se quedaron vacías muy pronto. Desde el salón podía oír el agua golpear el cristal de las ventanas como si alguien llamara desde fuera. No podía dormir. Me quedé en el sofá hasta tarde, con el portátil encendido, viendo cosas sin importancia. Vídeos, noticias, cualquier cosa que justificara estar despierto sin tener que reconocer que el ruido de la tormenta me ponía nervioso. A eso de las 2 de la madrugada, apagué el ordenador y fui hacia el dormitorio. Pero antes de entrar, me detuve en el pasillo. Hay una ventana pequeña al fondo del pasillo. Da a un patio interior. Un patio oscuro, sin acceso desde la calle, donde no hay nada salvo el contenedor de basura de los vecinos y una farola que lleva meses fundida. Un patio al que nadie va. Uno de esos espacios que existen en los edificios antiguos del centro y que nadie sabe muy bien para qué sirven. Me detuve porque vi algo. O creo que vi algo. Era una silueta. Justo al otro lado del cristal. No estaba pegada al cristal. Estaba un poco más atrás, como si estuviera parada en el patio, debajo de la lluvia. Inmóvil. Solo una forma oscura en la oscuridad más oscura. Pero el patio tiene una valla metálica. Nadie puede entrar al patio desde fuera. Solo los vecinos del edificio tienen acceso, y para eso hay que bajar por la escalera trasera con una llave específica que guarda la comunidad. La tormenta seguía. La lluvia hacía mucho ruido. Yo me quedé quieto en el pasillo, mirando. La silueta no se movía. Intenté convencerme de que era un reflejo. El cristal mojado, la luz del pasillo detrás de mí, algún objeto en un ángulo extraño. Pero cuando me moví un poco hacia la derecha, el reflejo debería haberse desplazado también. Así funcionan los reflejos. Y no lo hizo. Se quedó exactamente donde estaba. En ese momento no le di importancia. O al menos intenté no dársela. Me dije que era cansancio. Que era la tormenta. Que era la hora. Apagué la luz del pasillo y me fui a dormir. Pero no dormí bien. Tuve ese tipo de sueños en los que sabes que estás durmiendo pero no puedes despertar.
Sueños en los que el dormitorio tiene exactamente la misma forma que el real, los mismos muebles, el mismo orden, pero algo está fuera de sitio. Algo que no puedes identificar. Como cuando miras una foto de un sitio que conoces y hay un detalle que no encaja. En uno de esos sueños, la ventana del pasillo estaba abierta. El viento entraba. Y había algo sentado en el alféizar, con las piernas colgando hacia adentro, mirando hacia la cama. No tenía cara definida. No tenía rasgos. Solo era una forma. Oscura, inmóvil, esperando. Me desperté a las 6 de la mañana con la sensación física, muy clara, de que había alguien en el piso. No un ruido. No un movimiento. Una certeza. Como cuando entras en una habitación y sabes que alguien estuvo allí hace poco. Ese cambio en el aire. Revisé todas las habitaciones. El salón, la cocina, el baño, el trastero. No había nadie. Cerré con llave la puerta de entrada, algo que no suelo hacer por las noches, y puse la cadena. Luego intenté volver a dormir. No pude. Me quedé tumbado, mirando el techo, escuchando el silencio del piso hasta que empezó a amanecer. Durante los días siguientes, intenté no pensar en ello. El trabajo me ayudó durante el día. Las reuniones, los correos, los problemas de logística, la burocracia. Esas cosas que llenan la cabeza completamente y no dejan espacio para nada más. Pero cuando llegaba a casa y cruzaba el recibidor y pasaba por ese pasillo, siempre miraba hacia la ventana. Siempre. La mayoría de las noches no había nada. Solo el patio oscuro. La farola fundida. El contenedor de basura en el mismo sitio de siempre. Pero una noche, exactamente 4 días después de la tormenta, cuando llegué tarde del trabajo y encendí la luz del pasillo, tuve la sensación de que algo se apartaba rápidamente del cristal. Como si hubiera estado apoyado en él, muy cerca, y al ver la luz se hubiera echado hacia atrás de golpe. Como cuando enciendes la luz de la cocina por la noche y ves una cucaracha que desaparece por debajo del armario. Ese movimiento brusco, torpe, que dura menos de un segundo pero que el cerebro graba a cámara lenta. Lo más extraño no fue eso. Lo más extraño fue que el cristal tenía marcas. Como si alguien hubiera apoyado las manos en él. 2 manchas borrosas, del tamaño de manos adultas, simétricas, en la parte central del cristal. Desde fuera. Me quedé mirándolas un rato largo. Luego fui a buscar una linterna pequeña que tengo en un cajón de la cocina y la usé para ver mejor. Las marcas eran claras. No eran agua. No eran suciedad. Eran la huella de algo que había apoyado las palmas en el cristal desde el exterior. Llamé a mi vecino del tercero, Alberto, y le pregunté si había entrado alguien al patio en los últimos días. Me dijo que no. Que el patio estaba siempre cerrado. Que la única llave la tenía la administradora de la comunidad, una señora que vivía en otro barrio y que solo aparecía cuando había alguna avería. Le pregunté si podía haberlo hecho un animal. Un gato, quizá. Me miró como si le hubiera preguntado algo absurdo. Luego miró el cristal. Luego volvió a mirarme a mí. Las marcas no eran de un gato. Empecé a observar el patio con más atención. Me levantaba por las noches, sin motivo aparente, y me acercaba a la ventana del pasillo. Lo hacía casi sin querer, como si el pasillo me llamara. Como si hubiera algo que necesitaba comprobar. Me quedaba allí un rato, mirando el patio oscuro, y luego volvía a la cama diciéndome que era un idiota. La mayoría de las veces no había nada. Pero una noche, un martes, a eso de las 3 menos cuarto de la madrugada, vi que la farola del patio estaba encendida. La farola que llevaba meses fundida. Estaba encendida. Con una luz débil, ligeramente azulada,
que no parecía eléctrica del todo. Como si la bombilla estuviera a punto de fundirse pero aguantara. Y debajo de esa luz, en el suelo del patio, había algo. No sé qué era. Era pequeño, oscuro. Parecía un montón de ropa o de trapos húmedos. Pero tenía una forma irregular que no me gustaba. Fui a buscar el móvil para hacerle una foto. Tardé unos 20 segundos, quizá menos. Cuando volví a la ventana, la farola estaba apagada. Y lo que había en el suelo del patio ya no estaba. Empecé a tener problemas para concentrarme en el trabajo. Me costaba mantener el hilo de las conversaciones. Cometía errores pequeños, del tipo que antes nunca cometía. Confundía fechas. Olvidaba cosas que había hecho yo mismo. Mi jefe me llamó a su despacho 2 veces en 2 semanas para preguntarme si estaba bien. Le dije que sí. Le dije que había tenido una semana complicada. Por las noches, antes de acostarme, revisaba la ventana del pasillo. Siempre. Se convirtió en un ritual involuntario. Encendía la luz del pasillo, miraba el cristal para comprobar si había marcas nuevas, miraba el patio, esperaba unos segundos, luego apagaba la luz y me iba a la cama. Pero algunos días había marcas nuevas en el cristal. Siempre en el mismo sitio. Siempre desde fuera. Siempre la misma forma, 2 palmas, juntas, a la altura del pecho de una persona adulta. Limpié el cristal varias veces. Con papel de periódico mojado en vinagre, como se hace cuando quieres que el cristal quede perfecto. Y a la mañana siguiente, algunas veces las marcas habían vuelto. No siempre. Pero sí con frecuencia suficiente para que yo no pudiera ignorarlo. No podía ignorarlo y no podía contárselo a nadie sin sonar completamente loco. Fue mi amiga Laura quien me preguntó directamente qué me estaba pasando. Nos tomamos algo un viernes por la tarde, en un bar de la calle Zamora. Llevaba semanas sin vernos. En cuanto me senté, me dijo que tenía mala cara. Le dije que estaba teniendo problemas para dormir. Que me despertaba por las noches y me costaba volver a dormirme. Que estaba un poco agobiado con el trabajo. No le conté lo de la ventana. Aún no podía. Ella me preguntó si había pasado algo en casa. Le dije que no exactamente. Me preguntó qué significaba eso. Le dije que a veces sentía que había alguien en el piso. Que tenía la sensación de no estar solo. Se quedó callada un momento. Me preguntó si había revisado bien el piso. Si había llamado a alguien. Le dije que sí, que había revisado, que no había nadie. Que era solo una sensación, pero que era muy persistente. Me miró de una forma que no supe interpretar del todo. No era exactamente preocupación. Era otra cosa. Algo entre el reconocimiento y la incomodidad. Me preguntó desde cuándo me sentía así. Le dije que desde la tormenta de octubre. Asintió despacio, como si eso encajara con algo que ya sabía. Luego me dijo algo que no esperaba, que la vecina del segundo piso de mi edificio, una señora mayor llamada Remedios, había comentado algo parecido a su madre hace muchos años. Cuando su madre vivía cerca y conocía a gente del barrio. Que aquella ventana del pasillo no era una ventana normal. Que daba a un lugar que había tenido otro uso antes de que el edificio fuera lo que es ahora. Le pregunté qué uso. Laura no supo decirme más. Solo que Remedios había tapado su propia ventana del pasillo con una estantería llena de libros y no la volvió a destapar. Que cuando alguien le preguntaba por qué, decía que prefería no ver lo que había allí. Esa noche fui a hablar con Remedios. Toqué a su puerta a las 8 de la tarde. Tardó en abrir. Escuché sus pasos lentos acercarse desde adentro, y un momento de quietud justo antes de que descorriera el cerrojo, como si estuviera dudando. Cuando abrió,
Me miró como si supiera exactamente para qué venía. Era una mujer de unos 70 años. Pequeña, de espalda encorvada, pelo blanco muy corto. Tenía unos ojos claros, casi grises, que no parpadeaban con la frecuencia normal. Ese tipo de mirada que hace que uno aparte los suyos. Le pregunté si podía hablar con ella un momento sobre el patio interior del edificio. Me hizo pasar al recibidor. No más adentro. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, y me esperó. Le dije que llevaba semanas viendo cosas en el patio. Que había marcas en el cristal de la ventana del pasillo. Que me despertaba por las noches con la sensación de que había alguien. Escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, esperó unos segundos antes de hablar. Me dijo que el patio no era un patio. Que originalmente era otro espacio. Que el edificio se había construido en los años 40, en la posguerra, y que ese espacio había servido para cosas que era mejor no recordar. No me dio detalles. Solo me dijo que la gente que había vivido en el edificio durante esos años sabía lo que ocurría allí. Y que algunos de ellos habían preferido irse. Y que los que no se fueron aprendieron a no mirar. Le pregunté qué tipo de cosas. Me miró fijamente durante lo que me pareció un tiempo muy largo. Me dijo, lo que ves por esa ventana no quiere nada contigo todavía. Pero si sigues mirando, aprende que estás ahí. Y cuando aprende que estás ahí, entonces sí que quiere. Luego me dijo que me fuera. Y cerró la puerta sin decir nada más. Intenté no pensar en lo que me había dicho. Pero claro que pensé en ello. No podía dejar de pensar en ello. Esa noche no me acerqué a la ventana del pasillo. Rompí el ritual por primera vez desde que había empezado. Me fui directamente al dormitorio desde el recibidor, sin encender la luz del pasillo, sin mirar hacia el cristal. Cerré la puerta del dormitorio y puse el teléfono boca abajo sobre la mesilla. No quería luz. No quería estímulos. Solo quería que pasara la noche. Pero a las 2:15, me desperté. No sé qué me despertó. No hubo ruido. No hubo sueño que me sacara de golpe. Simplemente abrí los ojos y estaba despierto, completamente despierto, con el corazón yendo un poco más rápido de lo normal. Y tenía la certeza, muy clara, de que al otro lado de la puerta del dormitorio había algo en el pasillo. No un ruido. No un movimiento. Una presencia. Esa diferencia de temperatura y de peso en el aire que nota el cuerpo antes de que lo note la mente. Me quedé tumbado sin moverme. Mirando el techo. Contando mi propia respiración. Diciéndome que no había nada. Que era el insomnio. Que era la sugestión. 10 minutos así. Y luego la puerta del dormitorio se movió. No se abrió. Solo se movió ligeramente, como si alguien hubiera apoyado la palma de la mano en ella desde fuera. Ese movimiento sutil que tiene una puerta cuando hay una presión constante en uno de sus lados. 1 milímetro. 2. Solo eso. Pero fue suficiente. Me levanté de golpe y abrí la puerta de un tirón. El pasillo estaba vacío. Pero la ventana del pasillo, la ventana pequeña que da al patio, estaba empañada. Completamente empañada desde dentro. Como si hubiera habido algo justo al otro lado del cristal, a centímetros, respirando durante un buen rato. Al día siguiente llamé a un cerrajero y cambié la cerradura de la puerta de entrada. También puse una segunda cerradura, de esas con doble vuelta. Por la noche echaba el cerrojo y ponía la cadena. Compré una cortina gruesa para la ventana del pasillo. Una de terciopelo oscuro, del suelo al techo, que cubriera todo el cristal. La coloqué esa misma tarde con un rail que atornillé yo mismo. Durante 3 días no pasó nada. Dormí algo mejor. No perfectamente, pero sí más.
Empecé a creer, o a querer creer, que lo que había vivido era producto del estrés acumulado, de la falta de sueño, de la sugestión, de haber hablado con Remedios y haberle dado demasiadas vueltas a todo. Pero entonces, el cuarto día, cuando llegué del trabajo y encendí la luz del pasillo, vi que la cortina estaba descorrida. Abierta. Del todo. La había cerrado yo esa misma mañana antes de salir. Lo recordaba con exactitud. No había nadie más en el piso. La puerta había estado cerrada con doble vuelta. No había señales de que nadie hubiera entrado. Me quedé parado en el pasillo, mirando la cortina descorrida, sin saber qué pensar. Llamé a mi hermana esa noche. Vive en Valladolid, a 90 kilómetros. Le conté todo. Desde el principio, sin omitir nada. Me escuchó sin interrumpirme en ningún momento. Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio. Luego me dijo que me fuera a su casa unos días. Acepté sin pensarlo mucho. Pasé 4 días en Valladolid. No ocurrió nada raro. Dormí bien. Comí bien. Salí a pasear por el campo, cerca de la casa de mi hermana, y respiré de otra manera. Empecé a sentirme como antes. Como la persona que era antes de octubre. Pensé que quizá era el piso. Que quizá había algo en la estructura del edificio, algún problema con las cañerías o la ventilación, que generaba ruidos y sensaciones que mi cerebro interpretaba de la manera equivocada. Me lo dije tantas veces que casi me lo creí. Pero cuando volví a Salamanca y abrí la puerta de mi piso, supe inmediatamente que algo había cambiado. No sabría decirte qué. No había nada fuera de sitio. Las cosas estaban en su lugar. La cortina del pasillo estaba cerrada, tal y como la había dejado al irme. Pero había algo diferente en el ambiente. Algo en el aire, en la temperatura, en la forma en que el silencio sonaba dentro de ese piso. Como cuando entras en una habitación donde alguien ha estado hace muy poco. Ese calor residual. Esa sensación de que el espacio todavía no ha vuelto a ser solo tuyo. Me quedé parado en el recibidor durante casi 5 minutos. Luego dejé la bolsa en el suelo, encendí todas las luces del piso y me senté en el sofá. Esa noche dormí con la luz del baño encendida y la puerta del dormitorio abierta. Pasaron semanas. La vida siguió su ritmo. El trabajo, los compromisos, las pequeñas cosas de cada día que hay que ir haciendo. Intenté no pensar en ello. Pero había algo que me resultaba imposible ignorar. Las noches en las que había luna llena, o las noches en que el cielo estaba despejado y entraba algo de luz por las rendijas de las persianas, me despertaba siempre a la misma hora. Entre las 2 y las 3 de la madrugada. Sin motivo aparente. Sin pesadillas, sin ruidos. Simplemente abría los ojos en la oscuridad y ya no podía volver a cerrarlos. Empecé a llevar un registro en el teléfono. Una nota simple donde apuntaba la hora exacta cada vez que me despertaba. 22 noches seguidas. 22 entradas. Siempre entre las 2 y las 3. Fui al médico de cabecera y le dije que tenía insomnio crónico. Que me despertaba a la misma hora cada noche. Me hizo unas preguntas de rutina y me recetó algo para dormir. Pastillas suaves, de venta libre en cualquier farmacia. Las tomé durante 2 semanas. Seguía despertándome. Solo que ahora, cuando me despertaba, tardaba más en espabilarme del todo. Y en ese tiempo intermedio, entre el sueño y la vigilia, empecé a ver cosas. Formas en los rincones del dormitorio. Sombras que no correspondían a ningún objeto. Sombras que se movían cuando no había nada que las proyectara. Una noche, muy claramente, vi una figura de pie en la esquina del dormitorio. Alta. Completamente inmóvil. No tenía rasgos. No tenía detalle ninguno.
Solo era una forma oscura, más oscura que la oscuridad que la rodeaba, plantada en la esquina y mirando hacia la cama. Cuando encendí la luz, no había nada. Tardé mucho tiempo en volver a apagar esa luz. Un sábado de diciembre, sin haberlo planeado, entré en la Biblioteca Pública de Salamanca y busqué documentación sobre el edificio donde vivía. Encontré poco. El edificio aparecía en algunos catálogos de arquitectura de posguerra en Castilla y León. Construido en 1943, en el casco histórico. Había pertenecido originalmente a una familia que lo vendió en los años 60. Antes de convertirse en un inmueble de pisos, había tenido otro uso. Los documentos no especificaban cuál. Pero en una nota manuscrita al margen de uno de esos documentos, escrita con tinta azul ya muy desvaída, alguien había escrito una sola frase. No había firma. No había fecha. Decía, el patio no fue clausurado. Solo cubierto. No supe qué hacer con eso. Lo fotografié con el móvil y me fui. Esa frase no me abandonó durante semanas. En enero empecé a tener problemas con mi relación. Llevaba 3 años con esa persona. Empezó a decirme que estaba diferente. Que estaba ausente. Que cuando hablaba conmigo, a veces parecía que yo no estaba escuchando de verdad. Que me perdía en mitad de las conversaciones. Que me quedaba con la vista fija en un punto sin darme cuenta. Tenía razón. No podía estar del todo presente porque una parte de mí seguía en ese pasillo. Seguía volviendo a la ventana, a las marcas en el cristal, a la figura en el patio, a Remedios y lo que me había dicho. A la nota al margen en la biblioteca. A la figura en la esquina del dormitorio. En febrero lo dejamos. No fue una ruptura dramática. Fue un alejamiento gradual que terminó con una conversación tranquila en la que los dos reconocimos que algo se había roto antes de que pudiéramos nombrarlo. Antes de irse me dijo que desde octubre yo era otra persona. No supe qué contestarle porque no supe si era mentira. Hubo una noche en marzo en la que llegué al límite. Llevaba 4 días durmiendo menos de 3 horas cada noche. Tenía la cabeza llena de un ruido constante, como de estática. No podía comer bien. Me temblaban ligeramente las manos cuando sujetaba cosas. A las 3 de la madrugada, en vez de quedarme tumbado mirando el techo, me levanté. Fui al pasillo. Descorrí la cortina de terciopelo. Me quedé de pie delante de la ventana, mirando el patio oscuro. El patio vacío. La farola apagada, el contenedor de basura, el suelo mojado por la lluvia fina de esa noche. Nada. Estuve así 20 minutos. 30. Quizá más. Sin moverme. Solo mirando. Y entonces, cuando ya estaba a punto de darme la vuelta y volver a la cama, la farola se encendió. Esa luz débil, azulada, que ya había visto antes. Y debajo de ella, en el centro del patio, estaba la silueta. Esta vez no era borrosa. Esta vez la vi con claridad. Era una figura humana. Alta. Muy quieta. De pie en el centro exacto del patio, con los pies juntos y los brazos ligeramente separados del cuerpo. Tenía la cabeza levantada, girada hacia arriba, en dirección exacta a mi ventana. Me estaba mirando a mí. No grité. No me moví hacia atrás. Solo me quedé ahí, sujetando el borde de la cortina con los dedos, sin poder apartar los ojos del cristal. Y entonces la figura hizo algo. Levantó un brazo. Despacio. Muy despacio. Y lo mantuvo extendido hacia arriba, hacia mi ventana, como señalando. O como saludando. O como diciendo que me había encontrado. La farola se apagó. El patio volvió a estar oscuro y vacío. Esa noche no dormí. Al día siguiente, a primera hora,
Fui a la agencia inmobiliaria más cercana y pregunté por pisos en alquiler en Salamanca, preferiblemente en un edificio moderno, con vistas a la calle. En menos de una semana encontré algo en el barrio de Garrido. Firmé el contrato a finales de marzo. El 1 de abril recogí mis cosas, dejé las llaves del viejo piso en el buzón de la administradora y no volví a entrar. No sé quién vive ahora allí. Espero que si hay alguien, no le haya dado por mirar por esa ventana del pasillo en mitad de la noche. Espero que no haya empezado sin darse cuenta. Llevo varios meses en el nuevo piso. Es un cuarto piso en un edificio de los 90. Vistas a la calle. Sin patio interior. Sin ventanas que den a espacios cerrados y oscuros. Duermo mejor. No me despierto siempre a la misma hora. No veo figuras en los rincones. Pero hay algo que no ha desaparecido del todo. Cuando llueve fuerte por la noche, cuando el viento golpea las ventanas con fuerza, me despierto igual. Y en esos primeros segundos de vigilia, cuando todavía no sé del todo dónde estoy, miro hacia la ventana. Y a veces, solo a veces, me parece ver algo al otro lado del cristal. Solo una forma. Solo un momento. Antes de que encienda la luz y compruebe que no hay nada. Antes de convencerme de que no hay nada. Remedios me dijo que si seguía mirando, aprendería que yo estaba allí. Quizá aprendió demasiado bien dónde encontrarme. Quizá eso no se queda en un sitio. Quizá va contigo. Esto es lo que me pasó. Te lo cuento porque ya no puedo seguir guardándolo solo. Porque hay cosas que pesan más cuando no las dice nadie. No sé qué había en ese patio. No sé qué vio la gente que vivió en ese edificio en los años 40. No sé qué significa que la farola se encienda. No sé quién o qué es la figura que se queda de pie en la oscuridad mirando hacia arriba. Lo que sí sé es esto, empezó con algo pequeño. Con una silueta que quizá era un reflejo. Con una sensación que quizá era cansancio. Con una cortina que quizá había dejado yo mismo sin cerrar. Así empieza siempre. Con algo que casi tiene explicación. Si alguna vez, en tu casa, en el pasillo, en la cocina, en cualquier ventana que da a un espacio oscuro que no puedes ver bien, sientes que hay algo al otro lado mirándote. No te quedes. No sigas mirando. Porque quizá lo que hay al otro lado todavía no sabe que estás tú. Y en el momento en que lo sepa, si este relato te ha inquietado, si algo de lo que has escuchado te ha resultado demasiado familiar, deja un comentario abajo con la palabra ventana. Solo esa palabra. Quiero saber si hay más personas que han vivido algo parecido. Quiero saber si esto ocurre en más sitios. Y si mientras escuchabas esto, en algún momento, has girado la cabeza hacia tu ventana. Espero que la oscuridad al otro lado fuera solo oscuridad. Espero que no hubiera nada mirándote. Porque si lo había, ahora ya sabe que estás ahí.